Hola, pues estamos en la clase 2 de apuntes de electricidad. Vean la clase 1 también, antes de llegar a esta clase 2, dense un vueltazo por la clase 1, que también está colgado el video en YouTube, que está subido el video en Google Drive. Y pues aquí está, bueno, en la clase 1 ya vimos la clase pasada, pero igualmente véanla y ya analícenla bien para llegar a esta clase de acá. Tenemos aquí pues lo que es un circuito en serie del lado izquierdo y un circuito en paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre serie y paralelo? Pues que en serie, pues, digamos este terminal izquierdo de la resistencia, pues empieza conectándose al positivo del voltaje. Luego el terminal derecho de esta resistencia, pues va al terminal izquierdo de esta resistencia. El terminal derecho de R2 va al terminal izquierdo de R3, el terminal derecho de R3 va al terminal izquierdo de R4. En cambio, en un circuito en paralelo, pues todos los terminales, pues, todos los terminales izquierdos o los terminales de arriba, pues van unidos, y todos los terminales derechos o los terminales de abajo van unidos. Entonces la diferencia aquí entre un circuito serie que tenemos aquí y un circuito paralelo. ¿Cuáles son las características de un circuito en serie? Pues que en este caso la corriente total que está pasando por este circuito es siempre la misma. ¿Por qué? Porque si hacemos un camino por aquí, el flujo de electrones que transcurre por aquí, pues transcurrirá por R1, pasará por este conductor hasta R2, pasará por este conductor hasta R3, y pasará por este conductor hasta R4, pasará por este conductor hasta R5, pasará por este conductor hasta R6. Entonces hay un solo camino por el que se puede ir la corriente. Por lo tanto, aquí en este circuito, pues, en un circuito en serie la corriente es la misma para todas las resistencias. En cambio, en un circuito paralelo, como tenemos acá a la derecha, pues, veamos cómo la corriente, recordemos que va de menos a más, desde el menos hasta el más. Desde el menor voltaje hasta el mayor voltaje, pues, así va la corriente. Ya en este punto, pues, ya la corriente, pues, se divide. Una parte de la corriente va a la derecha y otra parte de la corriente va hacia abajo. Luego en este punto de acá pues se vuelve a dividir, otra parte de la corriente va a la derecha, otra parte de la corriente va hacia abajo. Las corrientes bajan aquí, IR3 baja, luego se encuentra con IR2 en este punto y se vuelven a unir las dos corrientes, y luego pues se encuentran en este punto de aquí y se vuelven a unir ya las tres corrientes. Entonces por eso es que en un circuito paralelo pues las corrientes son diferentes, porque hay una división de corrientes, como una división de caminos. En cambio en un circuito en serie hay un solo camino. ¿Qué más ocurre? Pues que entonces esta I total pues será la misma resistencia que en un circuito en serie que pasa por R1, que pasa por R2, porque no hay división de corriente. En cambio en un circuito paralelo pues la corriente I total es la suma de todas estas corrientes aquí. ¿Por qué? Porque veamos aquí, esta corriente IR3 se une con IR2. Entonces, si sumamos IR2 más IR3, pues nos va a salir esta corriente que se llama IA. Si sumamos IA más R1, nos va a salir la I total. ¿Pero qué es IA? Pues es la corriente IR2 que está bajando por aquí, la corriente IR3 que se están uniendo, pues eso es IA. Pues podríamos decir que IA es IR2 más IR3 que se unen aquí, y más IR1 pues ya sería la corriente total. Entonces en un circuito paralelo pues la corriente total es la sumatoria de sus corrientes. Y en un circuito serie pues la corriente total es la misma corriente en todas las resistencias. ¿Qué más ocurre? Pues que en un circuito en serie pues los voltajes son diferentes. ¿Por qué? Porque si yo aplico aquí, esto de aquí, que esta B que tengo yo aquí, es un medidor de voltaje. No es un elemento que sea parte del circuito, sino que es un elemento que yo lo estoy utilizando para medir alguna magnitud que hay en este elemento de R2. Entonces yo cojo, para medir el voltaje en R2, tengo que colocar mi voltímetro, que es para medir voltaje, siempre lo coloco en paralelo con respecto a la resistencia que estoy midiendo, y pues me saldrá un voltaje aquí. Para medir este voltaje en R3, pues me saldrá otro voltaje acá.
Entonces en las resistencias en serie pues los voltajes son diferentes. Y si yo sumo todos estos voltajes, el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3 más el voltaje de R4 más el voltaje de R5 más el voltaje de R6, pues me saldrá todo el voltaje que hay desde este positivo hasta este negativo. Todo el voltaje que hay en este punto hasta este punto es el mismo voltaje que si yo sumo los voltajes de cada una de las resistencias. En cambio, pues en un circuito paralelo, el voltaje que hay en todo el circuito es el mismo para las resistencias. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí en el lado de arriba, pues estoy aplicando mi voltímetro y este punto es el mismo punto que está llegando a todas las resistencias aquí. Entonces estoy midiendo voltaje en el positivo de R1, estoy midiendo voltaje en la parte de arriba de R1, estoy midiendo voltaje en la parte de arriba de R2 y estoy midiendo voltaje en la parte de arriba de R3 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en este lado de acá arriba pues no hay ningún elemento que me impida llegar a R1, a R2 y a R3. Entonces, como no hay ningún elemento que me impida llegar a R1, R2 y R3, no hay ninguna resistencia por aquí en medio o por acá que me impida llegar a ellos, pues sé que este es el mismo punto. Este punto de aquí es el mismo punto que el punto de acá arriba, que el punto de acá arriba de R2 y que el punto de acá arriba de R3. Y cuando mido voltaje, pues este punto de acá abajo es el mismo que el punto de abajo de R1 y que el punto de abajo de R2 y que el punto de abajo de R3. Por lo tanto, pues en un circuito paralelo el voltaje va a ser el mismo. Las corrientes ya dijimos que son diferentes. En un circuito en serie, en cambio, la corriente es la misma, pero los voltajes son diferentes. Veamos las características del circuito en serie. Corrientes iguales, como ya les dije, en donde la corriente total es igual a la corriente IR1, o sea, la corriente que está pasando por la resistencia R1 es igual a la corriente que está pasando por la resistencia R2, es igual a la resistencia que está pasando por la resistencia R3, es igual a la resistencia que está pasando por R4, es igual a la intensidad de corriente que está pasando por la resistencia R5, es igual a la intensidad de corriente que está pasando por la resistencia R6. En un circuito en paralelo, pues las corrientes son diferentes, como les decía, pues, y pues la corriente total va a ser la suma de todas sus corrientes, como les estaba explicando. En un circuito en serie, pues los voltajes son diferentes, como les estaba explicando aquí, porque si aplico un voltímetro aquí, solo para esta resistencia, y el voltaje total va a ser la suma de todos estos voltajes. En un circuito paralelo los voltajes son iguales, como ya les expliqué, porque aquí cuando estoy aplicando este medidor de voltaje, pues está midiendo tanto el voltaje de R1, el voltaje de R2 y el voltaje de R3. En los dos casos pues se aplica la ley de Ohm, tanto en serie como en paralelo, que ya la vimos en la clase pasada. Intensidad de voltaje sobre resistencia, voltaje igual a intensidad por resistencia, resistencia igual a voltaje sobre intensidad. Yo podría este circuito de aquí que tiene R1, R2, R3 y R4 pues convertirlo en un circuito equivalente de una sola resistencia. ¿Y cuál sería esa sola resistencia? Pues sería la suma de todas las resistencias que están aquí. O sea, yo podría hacer que este circuito que tiene 6 resistencias, hacerlo uno solo que tiene una sola resistencia. ¿Y cómo hago eso? Pues sumo todas las resistencias. Entonces la resistencia equivalente de R total es igual a la suma de todas sus resistencias en un circuito en serie. En cambio, en un circuito en paralelo también yo podría tener estas 3 resistencias, hacerlas una sola. Pero ahí yo aplico ya otra fórmula, que me dice que la resistencia equivalente es igual a el valor de R1 elevado a la menos 1 más el valor de R2 elevado a la menos 1 más el valor de R3 elevado a la menos 1, y todo eso elevado a la menos 1. Pues bien, ahora pues solo trabajaremos con circuitos en serie. La próxima clase pues haremos ya un ejercicio con circuito en paralelo. Veamos, resolución de circuito en serie, dice. Ejemplo 1. Dado el siguiente circuito, halle voltaje total, resistencia total, intensidades en todas las resistencias y voltaje en todas las resistencias. Entonces me está diciendo, dado este circuito de aquí, el que tengo aquí, donde me dice que la resistencia 1 vale 100 ohmios, la resistencia 2 vale 200 ohmios, la resistencia 3 vale 300 ohmios, la resistencia 4 vale 400 ohmios, la resistencia 5 vale 500 ohmios y la resistencia 6 vale 600 ohmios. Me dice que halle voltaje total, resistencia total, valores de corrientes para cada una de estas resistencias y valores de voltaje para cada una de estas resistencias. Bueno, lo primero que vamos a hallar pues es hallar la resistencia equivalente.
¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente sumamos todos los valores de esta resistencia. ¿Cuánto vale R1? Pues R1 dice que vale 100. ¿Cuánto vale R2? R2 dice que vale 200. R3 300, R4 400, R5 600, R6 600. Lo que hago es sumar 100 más 200 más 300 más 400 más 500 más 600 y eso me sale 2100. Quiere decir que yo todo este circuito que está aquí lo podría simplificar como una resistencia que vale 2100. ¿De dónde se salieron esos 2100? Pues sumando todos los valores que están aquí. Luego de eso, ¿qué yo hago? Pues tengo que hallar el voltaje total que llega a esta resistencia total. ¿Cuál es el voltaje total? Pues recordemos que el voltaje total es la diferencia de potencial entre los dos puntos, entre el punto de arriba y el punto de abajo de la resistencia. ¿Qué le está llegando al punto de arriba de la resistencia? Pues le está llegando 200 voltios y al punto de abajo pues le está llegando 80 voltios. 200 menos 80 pues tenemos 120 voltios. Aquí están 120 voltios. Quiere decir que en esta resistencia está llegando 120 voltios. Luego de eso voy a hallar la corriente total de la resistencia. Aplico la ley de Ohm, que ya vimos la ley pasada, que dice intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ya. La intensidad, ¿no? La intensidad de corriente total. Ya. Aplico pues la ley de Ohm, que me dice pues cómo hallo la intensidad. Pues intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje que le está llegando a esta resistencia total que está aquí? Pues son los 200 menos 80, los 120 voltios que dijimos. Ya. ¿Y cuál es la resistencia total? 2100. Serían pues los 120 voltios menos 2000 dividido para 2100. 120 voltios dividido para 2100. Y eso me va a salir 0.5714285, 714, 285, 714. Ya. Y yo lo voy a simplificar como 0.057. Hasta ahí nomás me voy a quedar. Ya. Para trabajar con menos decimales. Repito, como hallo la corriente total es este voltaje que quedamos que es 200 menos 80, sale 120, 120 dividido para 2100 y eso me sale 0,057. Ahí hallamos la corriente total. Ya. Estamos en el tercer paso. Luego de eso pues vamos a hallar ahora las corrientes que pasan por todas las resistencias. Y acordémonos que como esta resistencia total vino de un circuito en serie, pues quiere decir pues que esta corriente total que está aquí va a ser la misma corriente para R1, para R2, para R3, para R4, para R5 y para R6. Por lo tanto la intensidad de corriente total es la misma que la intensidad de corriente para R1, para R2, para R3, para R4, para R5 y para R6. Entonces intensidad total de corriente total es la misma para R1, es la misma intensidad de corriente de R2, es la misma intensidad de corriente de R3, es la misma intensidad de corriente de R4, es la misma intensidad de corriente de R5, es la misma intensidad de corriente de R6 y eso cuánto me salió pues 0.57 amperios en este caso. Quiere decir que hay 0.57 amperios circulando por todo el circuito, hay 0.57 amperios circulando por R1, por R2, por R3, por R4, por R5 y por R6. ¿Por qué? Porque esos 0.57 amperios que están circulando por aquí no tienen a dónde más irse, solo tienen un solo camino por donde circular. Bueno, paso 5, pues hallamos los voltajes de cada resistencia. Entonces en el paso 5, pues ahí sí vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿A qué es igual el voltaje en R1? Este voltaje en R1. Voltaje que es igual a intensidad por resistencia. El voltaje en R1 va a ser igual, pues, a la intensidad por resistencia. ¿Cuánto es la intensidad en R1? Recordemos que es la misma de todo el circuito. 0.57. ¿Y R1 cuánto vale? 100. Sería 0.57 por 100. 0.57 por 100. ¿Cuál es el voltaje en R2? Recordemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad cuánto es 0.57. R2 cuánto vale? 200. 0.057, perdón. 0.057. 0.057 por R2 que vale 200. 0.057 por R3 que vale
300, 0.057 por R4 que vale 400, 0.057 por R5 que vale 500, 0.057 por R6 que vale 600. Entonces, yo multiplicando la intensidad que pasa por cada una de las resistencias por su resistencia, pues saco el voltaje. ¿Por qué? Porque voltaje es igual a intensidad por resistencia. Saco los voltajes de cada una de las resistencias, voltaje que hay en R1, voltaje que hay en R2, voltaje que hay en R3, voltaje que hay en R4, voltaje que hay en R5, saco todos esos voltajes. Y recordemos que yo si sumo todos estos voltajes de aquí, me debería dar más o menos un valor parecido de 200 menos 80, me debería dar un valor parecido a 120. Entonces yo voy a sumar todos estos voltajes en el paso 6 y voy a verificar que me va a dar un valor parecido a 120, me va a dar 119.7, que es parecido, este símbolo es de parecido, equivalente, es casi igual, este símbolo de aquí, así se llama, casi igual a 120. 119.7 voltios es igual a, casi igual a 120. ¿Por qué no me sale exacto? Porque si yo hubiese utilizado todos estos decimales que están aquí, pues ahí sí me salía exacto el valor de 120 voltios. ¿Y la actividad qué es? Pues la actividad es hacer lo mismo, pero con otros valores de resistencia. Con estos valores de resistencias y con otro valor de voltaje. Seguir estos mismos 6 pasos que están aquí, pero con otro valor de resistencia y de voltaje. Si tienen alguna duda, pues vuelvan a ver el primer video que subí y este video vuelvanlo a ver hasta que ya se les despejen las dudas. Y pues de ahí, pues si ya viendo varias veces el video siguen con dudas, pues me preguntan, pero vean el video por favor.